raras en el mundo. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a un grupo de estructuras, la vía piramidal o las motoneuronas. Siempre hemos abordado aquí en el programa que el organismo es como una máquina perfecta y existen, por así decirlo, una especie de circuitos que parten desde el cerebro, que es la computadora principal, que es donde se realizan todas las estrategias para todas las funciones de nuestro cuerpo. Estas señales que se originan desde el cerebro viajan a través de un circuito, en este caso del sistema nervioso, hasta los diferentes órganos, los músculos. En el caso de la ELA, ¿qué pasa? Están afectadas las motoneuronas o neuronas motoras. Estas neuronas motoras son las que se encargan de captar esa señal que desde el cerebro se envía para que nuestros músculos se contraigan y podamos realizar nuestras actividades cotidianas en la vida. Como estas neuronas se afectan, ya esa señal que viene del cerebro a través de esas vías nerviosas no puede llegar a los músculos. Por lo tanto, progresivamente, porque esta es una enfermedad progresiva, los músculos comienzan a debilitarse. De esta debilidad van pasando a la atrofia, se va perdiendo masa muscular y en la medida que la pérdida de la masa muscular sea más progresiva, los músculos quedan paralizados y el organismo, el cuerpo humano, queda paralizado. De eso se trata la ELA. Es una enfermedad rara porque tiene una baja prevalencia. ¿Y qué significa que tenga una baja prevalencia? Que hay un número muy reducido de la población mundial que la padece. Se cree que solo 2 de cada 100.000 personas o 200.000 personas sufren de la ELA, pero es una enfermedad que está esparcida por todo el mundo. ¿Pero afecta a un grupo de personas más que otras, doctora Sí, Serraliz? Existen algunos aspectos alrededor de la epidemiología de la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene un ligero predominio en el sexo masculino, aunque a medida que se va progresando en edad, ya esta diferencia entre ambos sexos va disminuyendo. Aparece generalmente, alguna literatura plantea a partir de los 30 o los 40 años y hasta los 70, pero hay un grupo de pacientes que se han diagnosticado en edades muy tempranas de la vida, en la juventud o en adultos jóvenes. De acuerdo, puede afectar a cualquier raza, pero existe una discreta predilección por las personas de ascendencia europea y se encuentra en todos los lugares del mundo. Aunque existe una muy baja prevalencia, hay algunos países del mundo donde tal vez la prevalencia sea la más baja de todas, pero simplemente es porque no se ha diagnosticado, porque no existe un sistema de salud que permita que todas las personas tengan acceso a él y se puedan diagnosticar enfermedades como esta, que son denominadas enfermedades raras o huérfanas. Esta enfermedad fue descubierta en la década finalizando la década del 30 del siglo pasado, entre 1939 a 1940, doctora. Sí, cómo no. Alrededor de 1939 se diagnosticaron los primeros casos, y entre uno de los primeros casos que se diagnosticó, y por eso la enfermedad ha tomado también su nombre, y se llama esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig. Lou Gehrig fue un beisbolista famoso, una estrella del deporte de los Yankees de Nueva York, que en el año 1939 fue diagnosticado con esta enfermedad, y esto le dio un poco de luces a la enfermedad y fue conocida a nivel mundial porque, había afectado a una persona como esta. Hay otros famosos también que han sido diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica, y uno de los más notables y que ya está fallecido es Stephen Hawking, el gran científico, el padre de los agujeros negros, de muchas teorías físicas, un hombre que fue diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica, y a pesar de que esta enfermedad, a partir del momento del diagnóstico, el pronóstico de vida puede oscilar entre los 3 y los 5 años, Stephen Hawking duró más de 55 años con la enfermedad, se conservó siempre lúcido con su intelecto, un hombre con un coeficiente de inteligencia envidiable, y se mantuvo siempre, a pesar de sus limitaciones físicas, aportando en el orden científico, y yo creo que dejando un legado increíble a la humanidad. Y es que usted puede estar discapacitado tal vez de manera motora, pero mientras conserve su intelecto, nada se puede interponer en sus sueños, nada puede hacer que usted no logra vencer esos retos, y creo que la vida de Stephen Hawking es el homenaje mayor. Bueno, esta semana incluso fue noticia, creo que ayer o antes de ayer, que murió Roberta Flack, la reconocida cantante norteamericana, precisamente con el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, le invito a hacer la primera pequeña pausa en nuestra conversación. Voy a ofrecer disculpas porque hoy lamentablemente no tenemos el teléfono habilitado en el
estudio para la interacción. De todas maneras, le invito a que mantenga la sintonía en un programa que está hablando de ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, como se conoce científicamente esta enfermedad, y siempre conduce a la parálisis total. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? Vamos a Exteriores con Giancarlos Cobas. Adelante. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica? No. Sí, cómo no. ¿Y conoce cuáles son los síntomas que le dan a esas personas cuando empiezan con la enfermedad? ¿Qué le empieza a dar al principio? ¿Qué le afecta? Supongo que afecta los músculos y entonces de ahí vengan los trastornos. Situaciones de las articulaciones. Por ejemplo, al levantarte te crea molestia, al hacer cualquier gesto te crea molestia, en fin, engarrotamiento, como le dicen, de las manos. Y son diferentes ¿cómo se llama? Síntomas que tiene esto. A veces también la gente lo confunde con problemas en la cervical. A veces tú te levantas y te da hasta mareo. Esto te coge todo el cuerpo. También puedes también el engarrotamiento de los pies, del tarso, metatarso y falange. Y igual sucede con las manos, ¿me entiendes? Yo pienso que esto debe de ser más bien, aparte, como se llama la enfermedad, una artrosis o quizás problemas reumáticos. En estos tiempos, estos cambios de clima, me parece a mí que afectan bastante estas enfermedades. ¿Cree que esta enfermedad sea hereditaria? No sé mucho sobre eso, pero bueno, pienso que sí. Pudiera ser. No se puede descartar que sea hereditario. La ataxia hereditaria puede también ser hereditada eso. Yo creo que no. Eso depende del organismo, me parece que no. Pienso que no, porque conozco las personas que la tienen en su familia, no han tenido otras personas de mayor edad que la hayan tenido. Gracias, Giancarlos, y gracias también a nuestros televidentes por colaborar y participar. Vamos a esclarecer cuestiones relacionadas con los signos y síntomas de esta enfermedad. ¿Qué debería alertar a una persona para buscar atención médica? Bueno, Vivian, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, como otro grupo de enfermedades neurodegenerativas, tienen muchos síntomas en común. Sus inicios, su manera de presentarse puede ser un tanto imprecisa, por eso a veces el diagnóstico no es muy sencillo de hacer en los primeros momentos en que se manifiesta la enfermedad. Los síntomas más comunes que tiene esta y que pueden ser comunes a otro grupo de enfermedades, no solo neurodegenerativas, está la debilidad muscular. La debilidad muscular que puede expresarse a veces en la dificultad para caminar. La persona comienza a notar que tropieza con facilidad, que no tiene una manera de andar firme, que le cuesta trabajo incorporarse una vez que está sentado, que a veces actividades cotidianas de la casa se le dificulta hacer, ya no lo puede hacer tan fácil como lo hacía antes, tomar objetos, tener alguna presión en la mano. A veces comienza también con dificultades para tragar, porque afecta también. Las neuronas motoras también tienen relación con los pares craneales que inervan músculos que tienen que ver con la deglución, que tienen que ver también con la articulación de la palabra, de la voz, y la persona comienza a notar dificultad para hablar, que se llama disartria, hablan lento, comienzan a hablar bajo o aparece ronquera, tienen dificultad para tragar, para deglutir los alimentos, pueden aparecer calambres, que en el vocabulario técnico se denomina parestesia, comienzan a aparecer calambres, comienzan a aparecer fasciculaciones musculares. Las fasciculaciones musculares son una especie de sacudidas que ocurren en cualquier parte de la musculatura, que a veces aparecen en la musculatura de la lengua, y a veces el paciente, cuando usted lo examina y está sospechando la enfermedad y está haciendo un examen físico lo más correcto, completo posible, aparecen fasciculaciones en la lengua, aparece fatiga, una fatiga que la persona no tiene mucha explicación, porque puede que no haya desarrollado una actividad física tan intensa para el grado de fatiga que tiene. Incluso puede que se esté levantando en la mañana, que supuestamente está descansado, y aún así está fatigado. En la medida que va progresando la enfermedad, que esta es una enfermedad que aunque difiere un poco su progresión de un paciente a otro, pero generalmente tiene una progresión bastante rápida,
comienza a aparecer unido a la debilidad muscular, comienza a atrofiarse la musculatura, se comienza a perder masa muscular hasta que llega a la parálisis ya de los músculos y la persona es incapaz de moverse. Como tiene también dificultades para tragar, comienzan a aparecer entonces estados de deshidratación, de desnutrición, y hay que adoptar algunas medidas para lograr nutrir y alimentar correctamente a la persona. Es decir, que hay un grupo de síntomas que pueden ser comunes a muchísimas enfermedades neurodegenerativas, incluso enfermedades que no necesariamente tengan su origen inicial en el sistema nervioso, y que es muy difícil a veces en los primeros momentos, cuando no han aparecido todos los elementos, sobre todo el examen físico, para uno poder hacer un diagnóstico preciso en ese momento de la enfermedad. Es decir, por lo que usted nos explica, el sistema nervioso del organismo es, digamos, el primero que se afecta con la ELA. La afectación está en el sistema nervioso, en las neuronas motoras, que son las que se encargan de mandar la señal a los músculos esqueléticos para que los músculos se contraigan y podamos mover las piernas. Pero ¿qué otros caminar? órganos del cuerpo se afectan? Porque incluso usted nos decía, y hacíamos referencia en la presentación, que la persona que tiene la enfermedad, pues mantiene, digamos, que su mente clara, mantiene sus emociones, y es complejo, doctora. ¿Qué sucede con esta enfermedad y qué es lo que las diferencia de otro grupo de enfermedades neurodegenerativas? La afectación de esta enfermedad está a nivel de las neuronas motoras, de la vía piramidal o vía voluntaria, que es la que nos permite voluntariamente movernos y que los músculos se contraigan y poder realizar nuestras actividades diarias. No se afectan a aquel grupo de neuronas, aquella parte del cerebro que topográficamente es la encargada de la memoria, del pensamiento, de la capacidad nuestra de razonar, de reflexionar, la parte de cognitiva, sentir. La parte cognitiva no está afecta. afectada. Es decir, que el individuo, la persona que tiene una ELA, es una persona que está atrapada en un cuerpo que no puede moverse, pero conserva su capacidad de pensar, su memoria, sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos, conserva totalmente su intelecto. Hay otros sistemas de órganos que también se afectan. En el caso, por ejemplo, del sistema digestivo, de la nutrición, el paciente no puede tragar porque hay afectación de la musculatura que tiene que ver con la deglución, por lo tanto se le hace muy difícil. Hay mucha salivación, no puede tragar la saliva el paciente. Y este es un paciente que en la medida que progresa la enfermedad hay necesidad de hacer algunas otras prácticas, a veces colocar una gastrostomía, que es una sonda que va directa al estómago para poder nutrir y alimentar a la persona. La musculatura se afecta, toda la musculatura esquelética. En la musculatura esquelética estábamos hablando que los músculos del tórax ya no pueden contraerse, por lo tanto usted no puede respirar. Llega el momento que esa debilidad muscular hace que sea cada vez más difícil respirar y el paciente comienza a experimentar dificultad, disnea, fatiga al respirar, hasta que llegue el momento que estos músculos se paralizan totalmente y ya el paciente tiene que recibir una respiración asistida. Es decir, a veces hay que colocarlo en un ventilador mecánico para poder soportar esta función vital que ya no puede cumplir por sí mismo para lograr entonces prolongar la vida del enfermo. Es una enfermedad realmente devastadora. Sí, como no, por lo que nos está explicando, porque duele mucho, como usted decía, estar consciente, tener toda tu capacidad cognitiva clara, funcional y que su cuerpo nos responda. Es bastante complejo. Ahora, la pregunta que Giancarlos hacía, ¿estamos hablando de una enfermedad hereditaria? ¿Se conoce qué causa realmente la ELA, doctora Saraliz? Está descrita, la literatura médica describe una esclerosis lateral amiotrófica familiar, es decir, entre un 5 y un 10% de los pacientes que sufren de esclerosis lateral amiotrófica tienen un patrón hereditario. Lo han heredado del padre o de la madre. Hay algún otro individuo en su familia que ha sufrido de esta enfermedad, por lo tanto, tener una persona en la familia que haya padecido esclerosis lateral amiotrófica o ELA significa un factor de riesgo para la aparición de ella en cualquier momento de la vida. Pero el 90% de los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad no se logra establecer un vínculo genético, es decir, no tienen nada que ver con un patrón hereditario y se han articulado muchas hipótesis relacionadas con el porqué de esta enfermedad. Se habla de tóxicos, incluso en algún momento se decía que esta enfermedad era de personas que habían pasado por las Fuerzas Armadas, que habían manipulado algunos tóxicos, metales pesados. Se cree también que el clima frío, los climas muy fríos pueden ser factores desencadenantes, que los traumatismos craneales también pueden ser un factor desencadenante, pero decir que se ha descubierto cuál es la causa de la esclerosis lateral amiotrófica hasta este minuto que hablamos no se conoce. Existen múltiples organizaciones a nivel mundial, organizaciones que agrupan a pacientes, a familiares de pacientes. Esta es una enfermedad que no es una enfermedad solo de una persona,
Es una enfermedad que su efecto trasciende a la persona y va a la familia, va al escenario donde está ese enfermo y va también a la sociedad, por lo que significa para mantener una persona de esta viva, para mantenerla con una vida que tenga la mayor calidad posible, se requieren de un grupo de recursos bastante importante, y por eso hay una voluntad mundial para tratar de ir más allá de la búsqueda de medicamentos que puedan aliviar los síntomas, sino de ir a la causa para poder eliminar esta enfermedad o por lo menos prevenirla. Vamos a hacer otra pausa en la conversación. Mitos de la Salud hoy dialoga sobre la ELA, esta rara enfermedad a propósito del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra en el mundo cada 28 de febrero. ¿Sabe cómo funciona el sistema nervioso? En unos segundos le cuento lo esencial. El sistema nervioso es el director de orquesta de nuestro organismo, controlando todo, desde nuestros movimientos hasta las emociones. Está formado por el cerebro, la médula espinal y una red de nervios que recorren el cuerpo de la cabeza a los pies. El cerebro actúa como centro de control, procesando información y coordinando nuestras acciones. La médula espinal es la autopista que conecta al cerebro con el resto del cuerpo, transmitiendo mensajes y reflejos rápidos. Todo esto es posible gracias a las neuronas, pequeñas células que transmiten señales eléctricas y químicas para una comunicación rápida y eficiente. Cuidar nuestro sistema nervioso es crucial para una vida plena y activa. Doctora Saraliz, ¿cómo se diferencia la ELA de otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? A ver, en el caso del Alzheimer es una enfermedad que sus primeros síntomas están relacionados con la esfera cognitiva. La persona comienza a perder la memoria, comienza a perder la capacidad de pensar, de razonar, de actuar de manera lógica, pero conserva su motilidad, es decir, no tiene ningún déficit motor inicialmente, aunque a medida que la enfermedad va avanzando y el paciente con Alzheimer, como pierde la capacidad de interconectarse, de relacionarse con su medio, se aísla un poco y va creando también una incapacidad, es decir, se limitan sus movimientos y ya cuando han pasado muchos años, ha progresado la enfermedad, pueden presentar algunas dificultades motoras y casi siempre terminan en estado de postración. No es el caso de la ELA. La ELA, las principales dificultades, ya dijimos que sus causas están en la afectación de las neuronas motoras, de la vía motora, que es la que permite movernos y que se contraiga la musculatura esquelética en general de nuestro organismo. Y ahí estriba fundamentalmente la diferencia. Hay algunos casos de esclerosis lateral amiotrófica que han sido asociados, es decir, que se añade a esta enfermedad algún tipo de demencia. La demencia frontotemporal también puede añadirse y puede estar también. Se han descrito pacientes también que además de ELA sufren de Parkinson, es decir, ha aparecido más de una enfermedad de este tipo neurológica, pero la diferencia fundamental está aquí. En el Alzheimer está dañada fundamentalmente, se daña la esfera cognitiva, la persona pierde la capacidad de la memoria, de reconocerse, de poder interactuar en el medio, pierde la posibilidad de razonar, de actuar de manera coherente, no así el paciente con ELA. Decíamos al inicio que la ELA es una enfermedad en que el paciente conserva en todo momento su intelecto, su personalidad, sus emociones, su capacidad de razonar. Llega el momento que no puede hablar porque tiene dificultad para articular las palabras, no puede apenas tragar. En algunos momentos de la enfermedad, cuando progresa ya mucho, no puede ni siquiera respirar por sí solo, pero intelectualmente la persona está consciente, con capacidad de saber lo que le está pasando y por supuesto se imaginan todo el estado y el drama que se añade a esto. Usted saber que está limitado de sus movimientos, aparecen entonces cuadros depresivos, de frustraciones, porque es muy difícil, realmente para manejar. Afectación psicológica importante. Para el paciente y para su familia, que también sufre ver cómo una persona se va deteriorando de esta manera. Antes de pasar al estudio, me contaba usted la experiencia siendo apenas una residente, la posibilidad incluso de diagnosticar un paciente con ELA. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Porque usted nos acaba de explicar que es una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad muy rara y no existe ninguna
Hasta este momento no existe ninguna prueba diagnóstica que sea capaz de decir este paciente lo que tiene es una ELA. Se hacen una serie de estudios que lo que permiten es diferenciar y excluir otros diagnósticos. Excluir diagnósticos como los tumores cerebrales, la esclerosis múltiple, que es otra enfermedad degenerativa del sistema nervioso, que es un poco más frecuente que la ELA. Y de esta manera se realiza resonancia magnética, estudio de conducción nerviosa, electromiografía, que permiten determinar el grado de afectaciones en la conducción nerviosa, pero no existe ninguna prueba específica para determinar la ELA. Lo primero es sospechar la enfermedad. Conversábamos antes del programa y yo quisiera en un breve segundo que este programa sea un homenaje a mi profesor, el doctor Roberto Méndez Cruz, que ya no está aquí entre nosotros, pero que vive en cada uno de sus discípulos y mucho de lo que sabemos y lo que aportamos hoy a la sociedad se debe a sus enseñanzas. Y el profesor Roberto Méndez Cruz siempre nos decía, no diagnostiques rarezas. Es decir, hay médicos que les gusta saberse los nombres extraños de las enfermedades, síndromes que afectan a 1 o 2 personas y pierden a veces la capacidad de diagnosticar las cosas más frecuentes. Pero al mismo tiempo que nos decía, no diagnostiques rarezas, nos decía, pero hay que saber que existen enfermedades raras, porque la única manera de diagnosticarlo es pensar en ellas. Y te comentaba que en mi vida de residente, era apenas una residente de primer año, y en una madrugada me llegó un paciente que venía de Mayarí, creo, con un cuadro que cuando lo vi, bueno, yo empecé a examinar a aquel paciente y yo dije, este paciente yo creo que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Me sentí muy chiquita para hacer un diagnóstico tan grande como ese, pero por más que lo volví a revisar y a interrogar y a examinar al paciente, seguía pensando en la enfermedad y bueno, lo ingresé así y al final ese era el diagnóstico del paciente. Y eso es una especie, a ver, los médicos cuando hacemos eso nos crea una cosa que es un poco ambivalente, ¿no? Te queda un poco la satisfacción de que has hecho un diagnóstico de una enfermedad que es muy rara, pero la tristeza también, porque has hecho un diagnóstico de una enfermedad en la cual no vas a poder hacer mucho por ese paciente y realmente es un poco porque la ELA frustrante. no tiene cura, doctora. La ELA no tiene cura, hasta el momento no tiene cura. El tratamiento de la ELA tiene varias estrategias. Existe una estrategia farmacológica, ya en el mundo existe un primer medicamento que fue aprobado para el tratamiento de la ELA, que es el Riluzol, que es un medicamento que logra ralentizar, detener un poco la progresión de la enfermedad. Y hay otro medicamento que es un antioxidante muy potente que se llama Evadarone, también que se utiliza en la ELA y que hasta el momento muestran resultados alentadores porque han detenido un poco la progresión de la enfermedad, pero no curan la enfermedad. Hay otro grupo de fármacos que son comunes al tratamiento de muchas enfermedades, como los relajantes musculares, sedantes, analgésicos, que se usan también para el manejo de la enfermedad. Pero el tratamiento, sobre todo, está sustentado en una serie de terapias que permiten, en primer lugar, garantizar que el paciente conserve el tiempo lo más prolongado posible su movilidad, su flexibilidad, que no caiga en la espasticidad ni en la parálisis muscular, y aquí tiene un papel importante la fisioterapia. Por tanto, mientras más temprano hacemos el diagnóstico de la enfermedad, más posibilidades tenemos de ayudar a esa persona a que conserve durante un tiempo más prolongado su movilidad. Está también la psicoterapia, que es fundamental, Vivian, no solo para el paciente, sino para la familia del paciente, que en algún momento se convierten en cuidadores de una persona que no se puede valer por sí mismo y que depende absolutamente para todas las actividades diarias de un familiar o de la persona que está a cargo de él. Los logopedas también tienen una función fundamental. Este paciente, hablábamos que entre los síntomas que pueden aparecer inicialmente es la incapacidad para articular palabras, la disartria. Tienen dificultad para hablar, dificultad para deglutir, y aquí entran los logopedas con una serie de ejercicios que enseñan al paciente cómo hacer un grupo de ejercicios que le permitan deglutir mejor, poder articular mejor las palabras. También enseñan a la familia cómo elaborar los medicamentos, los nutricionistas, de una manera más fácil para que la deglución del paciente no sea tan tormentosa como es en esta enfermedad. De manera que es una atención multidisciplinaria. Aquí intervienen neurólogos, fisioterapeutas, psicólogos, que son fundamentales en el apoyo emocional que existe. Hablábamos hace un momento que en el mundo existen organizaciones que agrupan a enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, y es una manera de apoyarse entre ellos, de comentar sus experiencias de vida. Y ya hablábamos ahorita que un hombre tan insigne como Stephen Hawking sufrió de esclerosis lateral amiotrófica y durante más de 55 años padeció esta enfermedad, pero esto no le impidió
cumplir ninguno de los retos que se trazó en su vida. Por lo tanto, estas experiencias también contribuyen a que las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad busquen mecanismos que les permitan aceptar que tienen una enfermedad que en algún momento va a ser una enfermedad invalidante, pero que no puede ser una enfermedad que acabe con sus sueños ni con sus deseos de y que vivir. mientras haya vida, Por haya supuesto. esperanza. Vamos a otra pausa en la conversación. Volvemos a Exteriores. Adelante, Giancarlos. ¿Usted cree que la esclerosis lateral amiotrófica siempre conduce a la parálisis total? ¿Es un mito o una realidad? Al final de todo yo creo que sí. No conozco a profundidad esa enfermedad, pero sí sé que muchas personas que la padecen han quedado sin poder caminar. Yo pienso que no. Si te empiezan a atrofiar los músculos y no caminas, no andas, puede que con esa misma rigidez puede dejar de caminar si no tiene atención médica a tiempo. Yo pienso que sí, porque en mi familia hay muchas personas que padecieron esto, no con ese tema, o sea, ese nombre científico, pero sí han padecido de artrosis generalizada. ¿Qué podemos hacer con la sociedad para crear conciencia sobre esta enfermedad y apoyar a quienes lo padecen? Y es muy importante conocer, ¿entiende? Porque conociendo usted puede evitar, usted puede lograr no caer en ese problema de esa enfermedad. Pienso que eso es lo primero, divulgar. Una cosa es que las personas tengan esta situación y que no se cuiden. Ya no es un problema de nadie, es un problema de uno mismo. Amarse uno mismo, quererse uno mismo y atenderse uno mismo, cuidarse al máximo. Nosotros tenemos que dar la conciencia de nosotros mismos, de ir a tratarnos con el médico urgente y preguntar todas las situaciones, cómo tenemos que seguir ese tratamiento. Y los que están en eso, es cuidarlo. Cuidar más su salud desde la juventud y sentir empatía por las personas que lo tienen, ayudar más, ser más sociable. Nada, cuando te empieces a sentir algún síntoma de que te empieza rigidez en los músculos o algo, ir al médico a ver qué debes de comer, cómo debe ser tu vida de ahí en adelante, hacer una fisioterapia, no sé, atenderte, qué medicamento puedes tomar, no llegar a la invalidez total. ¿Y cómo apoyamos a esas personas que sí empiezan a sentir esos síntomas y que empiezan también? Somos vecinos y lo vemos, pues lo que tenemos que hacer es decir, oye, ve al médico, no te quedes en la casa, atiéndete a tiempo y ayudarlo en lo que podamos. Dar más promoción, incluso en la radio y la televisión, aunque aquí hay un programa que se llama Estamos Tan Cerca, que ha ganado mucho rating. ¿Por qué? Porque explican. Hay una doctora que habla muy bien en este programa y tiene muy buena teleaudiencia. Y la televisión debe tomar más, la televisión nacional, no Telecristal, debe tomar hacer más espacio referente a esto. Divulgar bien con profundidad, ¿entiendes? Que se diga todo lo que tiene que ver relacionado con esa enfermedad. Gracias, Giancarlos, gracias una vez más también por la participación de nuestros televidentes. Bueno, ¿qué considera que podemos hacer como sociedad para comprender más, para conocer más sobre esta enfermedad, doctora Saralis, y apoyar también no solo a quienes la padecen, sino a sus familiares, como usted decía? Bueno, precisamente esto que estamos haciendo en esta tarde, yo creo que es uno de los encargos sociales que tenemos. Así mismo. Ser empáticos, brindar conocimientos y poder alertar a la población de la existencia de un grupo de enfermedades que no tienen ellos por qué conocer per se, pero para eso están los medios de comunicación que deben ser utilizados siempre en beneficio del pueblo, y programas como estos brindan la posibilidad de que las personas, a lo mejor muchas personas que están escuchando este programa tengan alguno de estos síntomas, conozcan a alguien de su familia que lo tengan y ya tienen una orientación de que hay que acudir a un facultativo para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Hablaba una de las personas que se entrevistaban y hablaba de inclusión y de la aceptación, y yo creo que es muy importante. Si partimos que esta es una enfermedad que aunque produce discapacidad y a veces múltiples discapacidades, pero la persona desde el punto de vista intelectual está apta para realizar cualquier labor. En eso nosotros como sociedad también tenemos la tarea de
de garantizar vías de acceso de estas personas a los lugares donde quieran llegar y a poder desarrollar sus potencialidades intelectuales en cualquier esfera de la vida. También hay una responsabilidad inmensa de la comunidad científica internacional, y yo creo que en todos los tiempos, por más que han existido crisis de la humanidad, siempre los científicos yo creo que han mantenido una línea de trabajo en pos de descubrir muchísimas cosas que aún no sabemos sobre las enfermedades, y en estos momentos se están desarrollando un grupo de investigaciones muy importantes que están encaminadas no solo al tratamiento de la enfermedad, sino a tratar de evitar y de encontrar una cura. Y aquí estamos hablando de las terapias génicas, que es una de los tratamientos más novedosos que existen para un grupo de enfermedades y que se están haciendo ya los primeros ensayos en la esclerosis lateral amiotrófica. El uso de células madre también es otro de las estrategias terapéuticas que se están estudiando en el mundo, que están a nivel ya de ensayos clínicos y que brindan, yo creo que una luz en el camino para estos enfermos. Mientras haya una persona aquejada por una enfermedad, yo creo que millones de personas en el mundo tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de curar esa enfermedad, de prevenirla, de aliviar un dolor. Ese es el encargo y es la misión que tenemos. Ser optimistas para el futuro. ¿Cómo no? Vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy. ¿Es cierta o falsa la creencia de que la esclerosis lateral amiotrófica siempre conduce a la parálisis total? ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Es un mito o una realidad? Bueno, aunque la mayoría de los pacientes o un número significativo de pacientes llegan al estado de parálisis total, no siempre la esclerosis lateral amiotrófica lleva al paciente a un estado de parálisis total. Existen enfermos y no enfermedades. Las enfermedades se manifiestan de manera diferente en un individuo que en otro. Tienen niveles, grados de progresión diferentes, tienen maneras de diferenciarse diferentes, y en eso intervienen múltiples aspectos que están relacionados con la persona en sí y muchos fenómenos también ambientales que inciden en la progresión de la misma. Por lo tanto, no necesariamente toda persona diagnosticada con una esclerosis lateral amiotrófica va a llegar a la parálisis total. Gracias, doctora Sara Liz, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, la invito a compartir en próximas emisiones. Usted es una de nuestras más fieles colaboradoras y esperamos su participación dentro de Mitos de la Salud. A usted le invito a que nos sintonice en la 96.1 de la FM los sábados a partir de las 11 de la mañana en la versión radial de este programa, y bueno, acá nos encontraremos dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde.